esta sesión del seminario Salud y Trayectorias Migratorias, a las personas que nos siguen a través de Blue Jeans y quienes están también siguiendo la transmisión en vivo vía la página COLEF. Y bueno, les damos la bienvenida a este seminario que organiza en colaboración el Departamento de Estudios Sociales y el Departamento de Estudios de Población. Las sesiones que de alguna manera se han presentado aquí en este seminario intentan discutir diferentes perspectivas e investigaciones y varias reflexiones en torno a la relación entre salud y migración desde una perspectiva multidisciplinaria. En esta ocasión nos acompaña la doctora Shoshana Berenson, quien estudió la licenciatura, maestría y doctorado en Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actualmente es directora de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Es profesora en los programas de posgrado de la Facultad de Psicología y Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza investigaciones dirigidas a la evaluación de los servicios de salud mental utilizando metodologías tanto cualitativas como cuantitativas, el estudio de recursos alternativos e informales utilizados por la población para abordar problemas de salud mental, trayectorias de atención, integración de la salud mental en el primer nivel de atención y recientemente migración y salud mental. También es importante mencionar que se le otorgó el Premio Nacional de Psiquiatría en el 2018 y el día de hoy nos hablará acerca de la atención a los problemas de salud mental y consumo de sustancias de los migrantes de retorno en México, una propuesta de investigación. Antes de pasarle la palabra a la doctora Shoshana, quisiéramos nada más recordar algunas indicaciones puntuales para quienes nos siguen principalmente a través de Blue Jeans. Y bueno, una es que mantengan los micrófonos apagados durante la presentación para evitar problemas en el sonido. Si tuvieran cualquier problema técnico en el transcurso, pueden enviar algún mensaje vía el correo del seminario, que es migracionsalud@gmail.com. Y una vez que termine la presentación de la doctora Shoshana, para el debate les pedimos que participen. Bueno, hay dos modalidades para participar. Una es a través del chat del Blue Jeans y pueden ahí enviar sus preguntas o comentarios, o bien pedir la palabra también a través de un mensaje para intervenir directamente en la discusión. Y en cualquiera de los casos es importante que los identifiquemos con su nombre a través de su cuenta de Blue Jeans para saber quién pide la palabra y que cierren su micrófono una vez que hayan intervenido. Bueno, sí. También pueden enviar por mail a Xochitl. Ok. También podrían enviar cualquier comentario o cualquier pregunta que tuvieran al correo electrónico de migracionsalud@gmail.com, que también vamos a estar al pendiente de cualquier mensaje por esa vía. Pues sin más preámbulo, damos la palabra a la doctora Shoshana Berenson. Muchas gracias para empezar. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos muy bien. Sí, ok, perfecto. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para esta presentación. Me gustaría comentarles al principio que vamos a dar esta presentación, la voy a dar junto con Nayeli Saavedra, que también forma parte del grupo que ha estado asistiendo a estas sesiones y que es también investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría y es colaboradora de este proyecto. Entonces, vamos a dar la plática entre las dos, ¿no? Y la verdad es que nos da mucho gusto presentar, esperamos tener mucha retroalimentación sobre esta propuesta, porque realmente de lo que les vamos a hablar hoy es de una propuesta de investigación que realmente acabamos de empezar empezamos en este año y que ahorita realmente está en proceso. Entonces, un poco les vamos a platicar de cómo sale esta propuesta, de dónde sale, cuáles son los objetivos y algunos de los primeros resultados que tenemos en el desarrollo de la investigación. El título de la propuesta es Atención a la salud mental y consumo de sustancias de los migrantes de retorno en México, buenas prácticas y nuevas propuestas.
Y bueno, un poco porque empezamos con hacer este proyecto de investigación. Espérenme porque no... Ahí está. Ya verá, ya se ve la segunda diapositiva, es que yo no puedo ver la presentación. Sí, sí la podemos ver. Ah, perfecto. Ok, gracias. Bueno, un poco empezamos este proyecto de investigación como resultado de dos grandes condiciones. Uno, de los resultados que encontramos de un proyecto anterior sobre cómo estaba la atención de la salud mental en el primer nivel de atención en general en la Ciudad de México, y vimos, bueno, pues que había grandes retos a través de los cuales teníamos que ir trabajando. Y la segunda, porque empezamos a participar en una propuesta para un modelo de atención a la salud mental que se hizo a nivel de la Secretaría de Salud, y la idea era cómo establecer un modelo que pudiera aplicarse a nivel nacional. En ese momento vino el temblor del 2017, y entonces pues este proyecto ya quedó ahí olvidado, porque empezaron a aparecer otras necesidades a nivel de salud, y entonces pues ya no se continuó con la propuesta. Pero bueno, nosotros pensamos que sí es una necesidad y que era importante hacer esto, ¿no? Entonces, un poco de los datos que, bueno, seguramente ustedes conocen mucho mejor, porque ustedes han, pues es el tema que han trabajado, pero un poco para contextualizar qué ha pasado en los últimos años con la migración de retorno. Bueno, las características actuales Un momentito, te interrumpimos nada más para pedir a una de las participantes que apague su micrófono. María Isabel Ortega, ¿podrías apagar tu micrófono para que...? Muchas gracias. Una disculpa. Ahora sí ya puedes continuar porque estábamos perdiendo el sonido y no te podíamos escuchar. Es que yo oigo un sonido como... Sí, no es Isabel, entonces no sé quién es. ¿Podrían checar todos que tengan apagado su micrófono? Ya se dejó de oír el sonido. Ya, creo que ya. Bueno, ok, entonces continúo. Bueno, entonces un poco les mencionaba que aquí no me voy a detener mucho porque ustedes son expertos, todos ustedes en el tema, ¿no? Pero que lo que se ha visto en la migración de retorno es que no es que haya aumentado el número de gente que retorna, sino las características de la población que regresa, ¿no? Entonces, digamos que a grandes rasgos se ha visto que un grupo de las personas que retornan es involuntario o voluntario forzado, digamos, con estas nuevas ideas de cómo tienen que regresar, que los perfiles migratorios son muy heterogéneos, que tienen características muy distintas, ¿no? Las poblaciones que regresan al país, que hay un grupo importante de hijos de migrantes que ya son nacidos en Estados Unidos y que tienen que regresar porque los papás pues son retornados. Y un elemento muy importante es que la mayoría de ellos ya tienen estancias largas en Estados Unidos y que ya han hecho su vida en estos lugares, y aunque nacieron en México, aunque hablan en México, pues ya están mucho más arraigados en Estados Unidos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que de 2016 aumentó al 2017 el 39% de la población que habían sido retornados y ya tenían estancias largas en Estados Unidos. Y en los últimos años, aunque no ha aumentado el número de personas que regresan, sí hay algunos estudios que hablan sobre el impacto que tienen estas acciones y discursos antiinmigrantes para la población que vive en Estados Unidos, la población que vive en Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál ha sido el impacto de estos discursos en torno a cómo se mueven dentro del país? En la edad promedio en que regresan son entre 37 los hombres y 35.5 años las mujeres, y aquellos que son deportados, pues en general son por delitos no graves, ¿no? Que son como infracciones de tránsito o delitos relacionados con consumo o con posesión de ciertas drogas o consumo de alcohol, y algunos también asociados con violencia doméstica. Y los datos que tenemos, que son del 2017, ¿no? Los puntos de mayor recepción fueron Tijuana, El Chaparral, Nuevo Laredo y todavía el Aeropuerto Internacional, porque todavía había esta forma de retorno, ¿no? Que llegaban vía el aeropuerto
a la Ciudad de México, pensando en aquellos que retornaban, digamos, a entidades mucho más al sur, pero bueno, como sabemos, este programa Trump decidió que ya no lo iban a continuar, entonces, bueno, obviamente ya no es una forma de cómo regresan, ¿no? Y las principales entidades a donde llegan a residir, que esto es importante, que no siempre es su lugar de origen, en muchos casos sí es el lugar de origen, pero no siempre, son el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, algunos quedan en la Ciudad de México, Michoacán y Chiapas. Y un poco del punto que nosotros partimos es que, bueno, y otros autores también ya lo han analizado, que el migrar no es una condición asociada directamente con la enfermedad o la salud mental, sino las condiciones que hacen que uno migre, las condiciones que vive mientras está en el otro espacio y las condiciones a las que regresa, ¿no? Entonces, más bien son estas condiciones sociales, ambientales, relacionales, etcétera, las que determinan o las que pueden asociarse con que se presenten ciertas problemáticas psicosociales. Y un poco para contextualizar este proyecto, lo que nosotros hicimos fue revisar, pues, con qué eventos se enfrentaban al llegar allá, con qué eventos se enfrentaban que los hacían salir de aquí y cómo regresaban. Y aquí, bueno, incluimos solo unos ejemplos en estos determinantes o estos factores. Y esta diapositiva que sale en el Anuario de Migración y Remesas del 2018, lo que analiza es si durante su estancia en Estados Unidos sufrieron algún maltrato o discriminación. Y como pueden ver, los porcentajes pues están un poquito arriba del 10% de aquellos que ya retornaron y que sufrieron este tipo de discriminación. Y el principal tipo de discriminación que recibieron fue recibir burlas, insultos o gritos, o que alguien los agrediera verbalmente, como exigiéndoles que se regresaran a México. Sin embargo, en esta diapositiva que también aparece ahí, cuando se les pregunta sobre cuáles tuvieron carencias de servicios o cuidados cuando fueron detenidos en Estados Unidos para retornarlos a México, pues el porcentaje aumenta de manera importante, ¿no? La mayoría es más del 80%, en algunos casos hasta el 90%, plantearon que sí habían vivido al menos alguna carencia o falta de cuidados mientras estuvieron en estos centros de detención, y los principales, digamos, quejas que tienen es que no había excusados o retretes disponibles, que no contaban con un servicio médico disponible o que tenían que enfrentarse a climas extremos de frío-calor, ¿no? Y bueno, así fuimos viendo cada uno de los elementos de los factores que se asociaban. Estos son 2 ejemplos de lo que viven allá y también algunos ejemplos de lo que se enfrentan cuando llegan a México de retorno, y uno de los principales problemas, como ustedes saben, son el alto nivel de violencia que se vive en nuestro país, y estos datos solo son un ejemplo del INEGI, ¿no? De cómo han aumentado las defunciones por homicidios del 2016 al 2018. El color verde fuerte es el 2018, y pusimos algunas flechitas en aquellos estados que son receptores, ¿no? Entre ellos Baja California, donde entran, no necesariamente donde se quedan, pero sí muchos se quedan y por ahí entran. Guanajuato, Michoacán y Oaxaca, donde se ve que de manera importante ha aumentado esta violencia y esta condición, ¿no? Otra interrupción breve. No sabemos si está ya hablando de otra diapositiva que no es la que estamos viendo una que tiene unas gráficas. Entonces, sí, es una que dice defunciones por homicidios. No, estamos viendo donde están presentadas las gráficas sobre eventos de migrantes mexicanos procedentes de Estados Unidos que sufrieron algún maltrato o discriminación. A ver, es que yo sí veo ya en mi diapositiva. ¿Ustedes cuál ven ahorita? La de las gráficas aún. La que le menciono sobre maltrato o discriminación. Ay, no sé qué pasó. A ver, espérenme un segundo porque en mi presentación... A ver, espérenme un segundo. Muy bien. Jenny, tenemos un mensaje que dice... ¿Ahí ya ven? No, Shoshana, todavía no.
Jenny, ¿puedes ver las diapositivas o lo que no ves es el avance de las diapositivas? ¿Nos podrías decir por el chat? Gracias, Jenny. Sí, sí, el problema de todos es que no estoy... estamos viendo que avancen las diapositivas. Ay, a ver, déjenme ver si la cambio de pantalla. Espérenme un segundo. Que tengo dos pantallas y eso puede ser que... Lo más extraño es que sí estaban avanzando y de pronto dejaron de avanzar. Ajá, pero ahí la ven. Aún la de maltrato o discriminación es la que seguimos viendo. Ay, qué raro. No sé qué puede ser. Porque yo, o sea, la voy cambiando. Si pruebas dejar de compartir. La voy a volver a cargar si quieren, a ver. O dejar de compartir pantalla y luego volver a compartir. A ver si seleccionaste la pantalla adecuada. Sí, es que ya quité una pantalla, pero bueno, ok, voy a hacer lo que me dicen. Denme un segundito. Ok. Ahí ya avanzó, sí. Ahora sí vemos la de defunción. Defunciones por homicidio. Bueno, sí. Me avisan porque yo sí voy viendo aquí que van, Sí. A lo mejor se quedó, mi conexión de internet aquí en el instituto no es la mejor del mundo, entonces puede ser que vaya como más lenta, ¿no? Y que entonces por eso no pasara. Pero bueno, ahorita ya viene la que sigue. ¿Migración y violencia? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, en esta era un poco lo que les mencionaba ahorita de cómo ha aumentado las defunciones por homicidio en el país y cómo muchos de los estados por los cuales entran o llegan finalmente los migrantes, pues están bajo estas condiciones. Y en esta diapositiva sobre migración y violencia, solo es un ejemplo, es un estudio que no es tan reciente, que hizo el doctor Borges en el 2013, pero en el cual se ve que los migrantes de retorno viven mayores condiciones de violencia, sobre todo de ser secuestrados, golpeados o amenazados cuando retornan que cuando salen, y que la mayoría de los eventos de violencia intrafamiliar o abuso sexual ocurrieron antes de que se diera la migración. Otra de las circunstancias que se revisan es, bueno, en qué condiciones y qué posibilidades tienen de trabajar cuando regresan a México, y de acuerdo con esta gráfica, pues en un año más o menos el 90% de los migrantes que han retornado consiguen trabajo, pero este trabajo generalmente es en el campo, el 41% trabajan en el campo. ¿Ahorita sí están pasando bien? Sí, las estamos viendo bien. Sí, perfecto, gracias. Pero las condiciones, a pesar de que sí consiguen trabajo rápido, pues las condiciones no son las mejores, ¿no? El 40% trabaja entre 35 y 48 horas, y más del 30%, el 40% y el 30% más de 48 horas. Y en cuanto al nivel de ingresos que tienen por este trabajo, pues casi el 40% gana entre menos de un salario y un salario mínimo, y además más del 70% no cuenta con una prestación de salud, ¿no? Entonces hay una condición de retorno que, a pesar de que sí consiguen trabajo, pues no tiene el trabajo necesariamente las características que tenían en Estados Unidos. Y entonces, como les mencionaba, a partir del trabajo de diferentes autores y de este análisis, ¿no? Más que pensar que la migración per se está asociada con problemas de salud mental, es que las condiciones sociales en las cuales te da la migración en los diferentes momentos, ¿no? Son importantes predictores de inequidades en la salud mental y también de la posible atención que se pueda dar en torno a estas inequidades.
Y algunos de los datos que se ha visto que se asocian con los diferentes momentos, bueno, las condiciones previas, pues son pobreza, discriminación o que puede existir un trastorno mental con anterioridad y que durante el proceso pues puede agravarse. Durante el proceso, la separación familiar, la violencia y la falta de servicios. Y cuando regresan, pues también viven estas condiciones de violencia, no necesariamente tienen las mejores condiciones de atención a la salud. Hay unas diferencias culturales, sobre todo en estas personas que llevan más tiempo viviendo en Estados Unidos, y existe una importante carencia de servicios en todos los sentidos. Y lo que se ha visto es que entonces en esta fase de retorno, pues se puede experimentar el costo acumulativo de los diferentes momentos de las exposiciones migratorias, que es multicausal y multidimensional, y que entonces pueden aparecer diferentes problemas psicosociales. Algunos de los estudios que se han hecho sobre migración y problemas psicosociales, ¿no? Muchos de ellos han sido realizados principalmente por IETSA, ¿no? Es que el 16% de los migrantes que fueron deportados tuvo malestar emocional y que los síntomas más frecuentes eran nerviosismo, sentimientos de tristeza, problemas del sueño o ideación suicida. En cuanto al consumo de sustancias, lo que se ha visto es que los migrantes de retorno sí tienen un consumo mayor cuando se compara con aquellos que nunca han migrado y es muy similar a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y también se ha visto que, un poco como pasa con la población en general, ¿no? Una proporción menor y dependiendo también de los antecedentes que tenga de salud mental, puede presentar trastornos mentales, pero que estos trastornos, los que ya presentan trastornos como tal, se presentan de una manera similar a lo que podría presentarse en otras poblaciones que viven condiciones adversas similares. Y otro de los elementos que se asocia con la presencia de problemas psicosociales tiene que ver con la forma en que las comunidades receptoras responden a la llegada de estas poblaciones, y en trabajos que ha hecho, por ejemplo, Rosy Aguilera, se ha visto que hay un importante estigma a esta población que va desde juzgarlos porque los retornan con frases como algo habrán hecho, ¿no? O que los ven como delincuentes, como agregados, como engreídos, y que esto hace, ¿no?, que sientan un rechazo mucho más fuerte cuando regresan a las comunidades. Y, digamos, aumentando un poco lo que ya les mencionaba de que no tienen servicio de salud, en esta investigación donde se analizaba cuántos contaban con algún servicio de salud, se vio que del total de migrantes solo 3 no se encontraban afiliados a los servicios, pero la mayoría de ellos estaban afiliados al Seguro Popular, que bueno, ahora además ya sabemos que ya dejó de funcionar el Seguro Popular y no sabemos bien cuál va a ser el cambio, pero el estar afiliados no aseguraba que tuvieran una oportunidad de recibir la atención, ¿no? Se eran afiliados, pero al llegar a México tenían diversas dificultades para poder tener acceso, que iban desde no tener una identificación como el IFE, ¿no?, hasta no hacerles válidos otros documentos. Y en cuanto a, un poco hicimos también un análisis de quiénes atendía la salud mental de los migrantes de retorno. Realmente no hay mucha información en torno a los servicios otorgados y los programas, ¿no? Cuando empezamos este proyecto que todavía funcionaban, era el programa de repatriación humanitaria, los módulos de atención integral para la salud del migrante repatriado que estaban en la salud fronteriza, el Seguro Popular, pero sobre todo recaía en las organizaciones civiles y en las organizaciones religiosas y agencias como la Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras o la Organización Internacional de Migración, la ONU. Y un poco de manera general, ¿no?, que pudimos resumir que los servicios que brindan son pues problemas de adicciones, apoyo psicológico muy de urgencias, ¿no?, psicológicas en algunos de estos lugares. Cuando el problema era muy evidente, pues buscaban, ¿no?, hacer una referencia a servicios de salud mental mucho más especializados que no siempre estaban disponibles,
Y en esa época nos contaron que en estos módulos de atención integral a la salud del migrante había psicólogos que hacían ciertas valorizaciones que los estaban en casos de crisis y que los referían a otros niveles. Sin embargo, no existe como mucha literatura en torno a cuáles son los alcances de este trabajo realizado. Lo que vimos como limitaciones en las pocas investigaciones que pudimos revisar es que los migrantes referidos, por ejemplo, a un hospital psiquiátrico, no había un seguimiento, ¿no? O sea, los mandaban al hospital y no saben después qué pasa con ellos. Que la información sobre el tipo de servicio que se otorga pues es escasa y está poco sistematizada. Tenemos aún menor información sobre atención de la salud mental cuando los migrantes llegan a las comunidades de destino. Lo que pudimos ver es que había escasa información sobre la vinculación del trabajo que podían hacer, por ejemplo, las ONGs y los servicios gubernamentales. En algunos lugares se duplicaban ciertas actividades y que en otros no existía ninguna actividad ni había una relación. Y la otra cosa importante que vimos es que la literatura que existía, la poca que había sobre los servicios, estaba enfocada sobre todo a la percepción que tenían los migrantes y había poca información sobre quienes prestaban el servicio. Este era un poco el panorama que vimos, junto con estudios que analizamos donde planteaban que sí era importante cuando los migrantes retornan a sus comunidades que tuvieran una atención mínima de salud mental, sobre todo cuando llegan, en dos momentos, cuando llegan y cuando son trasladados a la comunidad de origen o en la comunidad de destino, pero también es muy importante cuando se establecen en la comunidad de origen o en la comunidad de destino, sobre todo en todo el proceso, ¿no? de digamos, restablecerse en estas condiciones. Y un poco a partir de todo este análisis, digamos, como elemento fundamental, pensando en evitar psicopatologizar el malestar, ¿no? de los migrantes de retorno, era un poco la idea de este proyecto, un poco conocer, ¿no? En el contexto nacional, que de por sí ya tiene muchos problemas de atención a la salud mental a la población mexicana, ¿qué opciones había para garantizar, por lo menos en estos dos momentos, la atención de los migrantes de retorno? Y así es como nace este proyecto, cuyo objetivo general es proponer estrategias para responder a las necesidades de atención de la salud mental y por consumo de sustancias de los migrantes de retorno, a partir de identificar qué buenas prácticas ya se están haciendo, cuáles son las necesidades no resueltas y cuáles son las barreras para el acceso a. Entonces, como objetivos específicos de este proyecto, el primero fue, ir a explorar qué buenas prácticas existen, con qué recursos ya se cuentan, tanto en las organizaciones gubernamentales como las de la sociedad civil, y también cuáles son las necesidades que tienen, conocer también cuáles son las necesidades reales en este sentido de los migrantes, cuáles son las percepciones que tienen los migrantes sobre los posibles servicios que hay, sobre las estrategias que ellos mismos utilizan y sobre las barreras. Igual, explorar las percepciones que tienen sobre los migrantes, las personas que dan los servicios y sobre las barreras para la atención. Y finalmente, con la información que obtuviéramos, pues promover las prácticas que son percibidas como de manera positiva tanto por los migrantes como el personal y poder, digamos, de esta forma ver si existe posibilidad de ampliar los lazos entre las dependencias gubernamentales y no las gubernamentales. Entonces, este es como el objetivo general del proyecto y ahora un poco les va a hablar Nayeli de los avances hasta el momento del proyecto de investigación. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, como les comentó Shoshana, yo les voy a platicar sobre los incipientes avances que tiene este proyecto. Hasta ahora, para empezar, la metodología que proponemos es de métodos mixtos convergentes. Es decir, se obtiene información cualitativa y cuantitativa, digamos, en una misma fase, ¿no?
Y el supuesto clave de este modelo es que ambos tipos de datos proporcionan diferente tipo de información que de manera conjunta permite una mejor comprensión del fenómeno de estudio y otorgan una mayor confiabilidad a los resultados. Ya que estamos iniciando, sí agradeceríamos mucho que nos dieran retroalimentación sobre la metodología, sobre nuestros planteamientos y sobre lo que les vamos a platicar. Bueno, los escenarios en los que estamos trabajando y pretendemos trabajar son, como aparecen aquí, ustedes pueden ver en la diapositiva, Tijuana, Baja California, tanto servicios, digamos, institucionales como de organizaciones civiles, ¿no? También en Michoacán, Oaxaca, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo, y lo mismo, tanto en instituciones como en organizaciones. Nosotros ya hemos concluido la fase de piloteo de 2 guías de entrevista. Nuestras guías de entrevista son una para los migrantes y otra para el personal. Este piloteo se hizo con la intención de conocer si las preguntas, el lenguaje, el tiempo, todos estos aspectos que conforman la entrevista resultan adecuados, ¿no? Porque tenemos muy en consideración que los migrantes quizá no, o más bien casi siempre no hay una segunda oportunidad para regresar a rescatar información que no se haya logrado obtener en una primera entrevista. Bueno, todos esos aspectos queríamos conocerlos. Y una vez que ya hicimos algunas entrevistas, hemos pulido en los instrumentos, tanto con los migrantes como con el personal, porque también el personal, bueno, tiene características muy propias y no siempre es posible regresar hacia una segunda entrevista, o también hay que tener como ciertos, digamos, cuidados con las organizaciones civiles, ¿no? Bueno. Aquí aparecen, ustedes pueden leer cuáles fueron los criterios o cuáles están siendo los criterios de inclusión y de exclusión para nuestros entrevistados, ¿no? Algo muy importante es que, bueno, tienen que ser personas, sobre todo con los migrantes, ¿verdad? Tienen que ser personas mayores de 18 años. Aquí en los instrumentos ustedes también pueden leer los temas que estamos trabajando del A al E, son temas que tocamos tanto con migrantes como con el personal. Y ya los temas que abordamos, digamos, con mayor énfasis con el personal, pues son los servicios de actividades realizadas, los sistemas de referencia y mecanismos de captación y aspectos éticos de la atención de salud mental, ¿no? Hasta ahorita, bueno, ya se han transcrito algunas entrevistas, todos están audio grabando y, bueno, tenemos todos los cuidados éticos que más adelante les voy a mencionar. También estamos construyendo un cuestionario, ese pretendemos aplicarlo con los migrantes solamente, aunque bueno, no nos cerramos a la posibilidad que también haya en algún punto la posibilidad de realizar un cuestionario con el personal, eso lo estaremos pues analizando conforme el avance la investigación, ¿no? ¿Sí ven la siguiente diapositiva, consideraciones éticas? Sí. Ok. Bueno, como todo proyecto del instituto, esto tiene que ser aprobado por un comité de ética, ¿no? Tenemos nuestros consentimientos informados, siempre cursamos previo a cualquier contacto con el personal, nosotros hacemos contacto con las autoridades tanto de las instituciones como de las organizaciones, les platicamos en qué consiste el proyecto, les explicamos qué hacemos con la información y una vez que ellos dan su autorización, entonces iniciamos con los contactos al personal. Hasta ahora sí ha sido un poco, bueno, es un curso un poco lento, ¿no? Hacer esto del contacto, etcétera, etcétera, pero hasta ahorita consideramos que hemos tenido un buen avance. Eso es lo que yo les comentaba sobre el piloteo de los instrumentos. Hasta ahorita hemos piloteado en Ciudad de México, Hidalgo y Morelos, tanto con organizaciones civiles como con organizaciones de carácter gubernamental, migrantes y personal de las instituciones. Y yo iniciaré hablando de las percepciones de los migrantes mexicanos retornados. Hasta ahorita también me gustaría comentarles que como hemos explorado diversas organizaciones civiles o asociaciones que trabajan con migrantes, también hemos tenido oportunidad de contactar con migrantes extranjeros, es decir, personas sobre todo de Centroamérica que están en su paso en México, ¿no? En su paso hacia Estados Unidos. También hemos tenido oportunidad de entrevistarlas. Esto nos ha ampliado un poco la perspectiva de la migración, pero en este trabajo, como ya les comentó Shoshana, cuál es nuestra población foco, pues nada más les presento ahora
la información de los migrantes mexicanos retornados. Les comento, tenemos en total 16 migrantes, 8 son centroamericanos y 8 son mexicanos. Entonces, quizá aquí lo que vale destacar de los migrantes es, por ejemplo, su escolaridad. Como ustedes pueden ver, digamos, el tope de escolaridad, la mayor escolaridad que nos indican es secundaria, ¿no? El bachillerato lo tienen inconcluso. Es una población realmente muy heterogénea. Ustedes pueden ver las edades, los estados de procedencia, ¿no? Más bien de residencia. No todos nacieron en los estados que aquí están indicados, pero son los estados en los que actualmente o durante el curso de la entrevista en el que estaban viviendo. Tenemos un poco, bueno, las actividades a las que se desempeñan actualmente y el número de veces que ha ido a Estados Unidos. Tenemos desde, como pueden ver, desde una mujer que ha ido solo una vez hasta un hombre que ha ido más de 10 veces. Y como pueden ver, también nos interesa mucho qué tipo de regreso han tenido, ¿no? Si en cualquiera de estas dos modalidades que mencionaba Shoshana, ¿no? Forzado, en el que ya cursaron por un proceso legal, o digamos, este asunto como voluntario, pero un poco forzado por las condiciones sociales que está viviendo actualmente Estados Unidos, aunque también tenemos algún par de migrantes mexicanos que han retornado de verdad porque ellos decidieron venir a arreglar alguna situación, digamos, con sus propiedades en México o por cuestiones de reunificación familiar. Nosotros en las entrevistas teníamos como un gran apartado sobre experiencias antes de partir, durante la preparación para su viaje, durante el trayecto, durante su estancia en Estados Unidos y ya durante el retorno, ¿no? Esto lo hemos ido como afinando, pero bueno, de las entrevistas que tenemos, estas nos pareció que eran los asuntos más destacables, ¿no? Para empezar, como les comentaba, también tenemos estas entrevistas con migrantes centroamericanos y algo que notamos enseguida fue que para los mexicanos, pues, todo el trayecto, desde la preparación hasta el retorno, pues no está marcado, si bien suceden actos de violencia, son sujetos de violencia, definitivamente nada que ver con la violencia que sufren las personas de Centroamérica, ¿no? También está marcado por no ese alto grado de incertidumbre que tienen los centroamericanos, ¿no? Porque digamos, la mayoría de estos mexicanos tienen familiares que ya habitan en Estados Unidos y eso les asegura la residencia, les asegura mayores posibilidades de trabajo, les asegura una red social, ¿no? Que los va a cobijar en Estados Unidos. Entonces, el grado, digamos, de ansiedad que encontramos es mucho menor en los mexicanos que en los centroamericanos, ¿no? También nos interesa no solamente esta parte, digamos, desalentadora del proceso migratorio, sino también preguntábamos mucho por estas experiencias esperanzadoras de, bueno, ¿qué les hace migrar, no? ¿Cuáles son las causas que detonan? ¿Cómo se sienten durante este trayecto? Entonces, ellos mencionaban, estas son palabras que hemos rescatado de sus entrevistas, ¿no? Se sienten ilusionados. Algunos dicen que les daba curiosidad ir, otros lo perciben definitivamente, pese a todas las peripecias, como una oportunidad. E incluso tuvimos personas que nos decían que lo consideraban como una excursión o una aventura, ¿no? Durante la estancia, como les comentaba, pues la mayoría tuvieron lugares a donde llegar porque ya tenían familiares o amigos residiendo y trabajando en Estados Unidos, ¿no? Por lo que se integraron como con mayor facilidad a la vida cotidiana en Estados Unidos. Ahora, los retornos, pues fueron los forzados, se debieron a faltas, infracciones, ¿no? Algunos, como les comentaba, estuvieron ya encarcelados por problemas asociados con la venta de drogas, eso lo manifestaron ellos, ¿no? Decían que cuando caían en estos procesos, la mayoría decía que los había delatado algún conocido, ¿no? Ahora, como yo les comentaba ya antes, ¿no? El retorno voluntario, o sea, meramente voluntario de algunos, o para recuperar tierras en México o para la reunificación familiar. Ahora, una vez que regresan a México, ¿no? Y se encuentran con su familia, les preguntamos, bueno, ¿qué perciben, cómo lo sienten, etcétera? Y ellos mencionaron, digamos, las pérdidas mayores las consideraban por haber dejado en Estados Unidos casa, carros, cuentas de banco, que muchas veces no pueden recuperar, no solo por un proceso legal entre países, sino porque
al parecer se los apropiaban los familiares que se habían quedado en Estados Unidos, ¿no? Y cuando las relaciones familiares no eran como muy buenas, pues ellos perdían, ¿no? los bienes. También algo que sienten mucho y que ya ha sido muy reportado por la literatura y que Shoshana se los mostró en unas diapositivas, es que, hacen ellos una comparación entre el trabajo que tenían allá, lo que ganaban por una hora de trabajo y las perspectivas laborales en México. Ellos sienten una pérdida de verdad, ¿no? Una pérdida no solamente del poder de consumo, sino también una pérdida de estatus, ¿no? También encontramos que hay como una comparación entre México, las condiciones de México y las condiciones de Estados Unidos. A pesar de que muchos de ellos se sienten en Estados Unidos perseguidos, rechazados, discriminados, al final ellos dicen, en Estados Unidos se tiene una mejor vida que en México. Hay mejores servicios, hay mejor infraestructura, es más fácil adquirir un carro, etcétera, etcétera. Entonces eso también lo viven como una pérdida. ¿Sí vemos la siguiente diapositiva? Sí. ¿Cómo explican el consumo? ¿Sí? Bueno, como ya les había platicado Shoshana, nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos, pues es conocer acerca del consumo de sustancias. Encontramos que, pues, una de las sustancias que más consumen es el alcohol. Aparte de otras drogas ilícitas, pero digamos de base está el alcohol. Cuando el consumo de alcohol regularmente inicia en México, y en Estados Unidos el consumo de alcohol aumenta, pero también inicia la experimentación de otras sustancias, y si en algunos casos en México ellos ya habían consumido alguna sustancia que generalmente es la marihuana, en Estados Unidos empiezan a experimentar con otras sustancias y el consumo de marihuana puede aumentar o es sustituido por otras sustancias, ¿no? Entonces, cuando abordábamos este asunto del consumo, les averiguábamos cuáles fueron los detonantes, cómo fue que ellos empezaron a consumir, y encontramos algo que, bueno, a nosotros nos llama la atención. Hemos encontrado que en la literatura es medio mencionado, ¿no? Pero es importante nos pareció muy interesante rescatar como la percepción de los migrantes, ¿no? ¿Qué sucede en Estados Unidos? Y ellos, la mayoría, si no es que casi todos, nos dicen que en Estados Unidos el asunto de consumir sustancias ilegales como la cocaína, por ejemplo, es como muy común, ¿no? Es algo recreativo, ellos mismos dicen, pues es como aquí fumarse un tabaco, o cuando usted va a una reunión y le ofrecen cerveza, no se ve mal, ¿no? Entonces ellos como que empiezan a habituarse a este, estilo de vida o de consumo, ¿no? O al menos ellos así argumentan cómo iniciaron el consumo, ¿no? Nosotros también les preguntábamos, bueno, ¿cuáles eran las diferencias, ¿no? Entre México y Estados Unidos, entre cómo se relaciona la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues nos interesaba ver también como este encadenamiento con el consumo o la asociación alrededor del consumo. Y ellos lo que nos dicen es que en Estados Unidos la vida les parece muy materialista, ¿no? O que la gente es muy materialista, que cada quien está por su cuenta, ¿no? Es decir, una debilidad en los lazos sociales, que hay mucha libertad, pero ya más bien rayando en el libertinaje, y pues sobre todo este asunto de la discriminación, ¿no? Bueno, algo que hace o que detona también la experimentación o ya el consumo de las sustancias es que se relacionan con personas, algunas veces son migrantes, también con quienes conviven, que ya tienen este hábito, ¿no? Entonces es la puerta de acceso a la adquisición de estas sustancias y, bueno, a la habituación del consumo, ¿no? A veces cuando estaban ellos narrando cómo iniciaban el consumo, también contaban, aparte de los sentimientos de soledad por estar alejados de su familia, ¿no? En México, pues, o sea, las personas que habían dejado en México, también narraban que, pues, querían salir de la presión cotidiana, sobre todo con los problemas domésticos, quienes tenían a su familia allá, ¿no? Y de los más recurrentes fue pues los problemas con la pareja, ¿no? Y ahora, también algo que nos llama la atención es que la mayoría de los entrevistados dijeron que ellos así como habían iniciado el consumo, digamos, de manera un tanto voluntaria,
también habían pasado por periodos en que de manera voluntaria dejaban de consumir, ¿no? Que por su propia decisión y por su propia voluntad lo habían dejado por un periodo, y algunos habían tenido recaídas, tanto en Estados Unidos o como en México. Otros, digamos, este periodo se debió al proceso legal por el cual cursaron, entonces ahí pues ya no pudieron consumir, luego mantuvieron ese no consumo a su regreso a México, y aunque luego recayeron una vez en México, es decir, es muy variado, ¿no? Y pensamos, o sea, como una incipiente explicación de este asunto de la voluntad, pues la mayoría son varones, ¿no? Entonces, este asunto de la voluntad, del yo puedo, etcétera, etcétera, pues está muy asociado con la condición de cómo ser varón, o cómo se explican ellos este poder o este ejercicio sobre sí mismos, ¿no? Bueno, algo que nos interesa también, nos interesó rescatar, pero ¿qué necesitan a su retorno, no? Así inmediatamente, ¿cuál es lo primero una vez cruzando la frontera, una vez que pisan el territorio mexicano, qué es lo que necesitan? Y ellos mencionaban, por ejemplo, las medidas de seguridad, sobre todo para quienes ya han pasado muchos años en Estados Unidos y que, pues como cualquier otro ciudadano en el mundo, no escuchan las noticias sobre lo que acontece en México. Ellos decían, bueno, lo que necesitamos saber al inicio son cómo resguardarnos, ¿no? Cómo cuidar nuestra integridad física. Y no solamente en el primer momento en que están en territorio mexicano, sino también en el tránsito desde la estación a la que lleguen hacia su destino, ¿no? Y una vez que llegan a su lugar de origen, algunos nos mencionaban que es necesario saber cómo tramitar la identificación oficial, la información sobre la bolsa de trabajo en su localidad, ¿no? Porque de repente se encuentran como con información, digamos, que no coincide, ¿no? Entonces van a un lugar o los van como rebotando de institución en institución, y para muchos esto pues es desesperante. En algunos casos pues necesitan apoyo legal para defender como las propiedades, porque en este caso que les comenté sobre la persona que había regresado para rescatar sus tierras, pues realmente regresó a eso, ¿no? A envolverse en un asunto legal para rescatar sus propiedades, ¿no? Otra cosa como que muy importante, ya una vez que pasan algunas semanas que ellos están en México, aunque las familias los reciban bien, se sienten como estresados y presionados, ¿no? Por, digamos, el proceso de adaptación. Entonces, para ellos, la mayoría nos mencionaba, resultaría muy, muy útil tener como lugares donde, por ejemplo, hacer ejercicio, algún deporte o alguna actividad, y sobre todo que no costara, ¿no? Que no pagaran por ello, ¿no? Y que estuviera cerca de su lugar de residencia, ¿no? Ahora, estas son las necesidades, digamos, como en general, pero para aquellos retornados por deportación, al momento de ingresar en México, lo que ellos mencionan que necesitan más es saber pues los beneficios que les otorgan los programas de México, ¿no? Como descuentos en pasajes de autobuses, dónde hacer una denuncia si por alguna razón no son válidos estos programas, ¿no? Para, por ejemplo, en los autobuses se supone que les hacían un descuento, a ellos alguien les informaba eso, pero en el momento de llegar a taquilla resulta que eso no era cierto. Conocer cuáles son sus derechos y los procedimientos para hacerlos efectivos, ¿no? Sobre todo otra vez para quienes han pasado mucho tiempo en Estados Unidos. Ahora voy a abordar un poco las experiencias que nos platicaron el personal de instituciones y de organizaciones civiles. Aquí ustedes pueden ver una diapositiva donde mencionamos, tenemos son 16 personas, me parece, que participan. Ustedes pueden ver desde organizaciones civiles, ¿no? Como Renace, Fundación Jóvenes Tlatilco, hasta instituciones como el UNEMECAPA, ¿no? De distrito de Xochitepec y de Hidalgo. Con ellos, algo que nos interesó mucho desde un inicio es conocer cómo perciben el proceso de migración, qué tanto saben, qué tanto están sensibilizados y familiarizados con este proceso. Entonces, bueno, les indagamos qué piensan acerca de ello, qué saben, etcétera. Y eso es lo que nos mencionaban, ¿no? Para empezar, depende mucho del lugar a donde ellos pertenezcan, ¿no? El personal, digamos, depende mucho del lugar donde hayan desarrollado su vida laboral, depende mucho si están ya trabajando en localidades de tradición de migración o si no, o si tienen poco tiempo trabajando
con migrantes, depende de todos esos factores, como ellos van conformando la percepción, ¿no? Pero digamos que encontramos como tres grandes discursos, ¿no? El primero, aquí les puse un extracto de una psicóloga, ¿no?, que nos decía: pienso que la migración es como un mal necesario, al menos aquí para la zona del valle, porque no hay muchas fuentes de trabajo y las pocas fuentes que hay pues son mal pagadas. Una trabajadora social nos comentaba: la migración ha sido buena, aquí hay muchísimos negocios de gente que se ha ido allá y ha salido adelante, pero lo malo es que los adolescentes que regresan ya no permiten que los padres los manden, y esas son ideas de Estados Unidos. Ya había una tercera de otra psicóloga que nos decía: es una cuestión cultural y de tradición. En uno de los pueblos que todavía hablan náhuatl, ahí hemos trabajado y la percepción que tienen es que todos los hombres se van a Estados Unidos, ¿no? Digamos que en términos generales, hasta ahora hemos encontrado que sí hay un conocimiento acerca de la migración, de lo que implica ser migrante, ¿no? Y de lo que implica estar en Estados Unidos y regresar a México. Ahora, ya un poco sobre la población que atienden, y aquí es importante mencionar que lo que les estoy presentando es principalmente los testimonios o las entrevistas del personal que trabaja en la SUNEM SCAP, ¿no? Por eso van a ver ustedes que esta como percepción sobre la población, ¿no? Ellos identifican tres grandes grupos: uno de adolescentes, ¿no?, a otros, digamos, jóvenes adultos, y otros ya adultos, ¿no? De los adolescentes nos dicen, nosotros les preguntábamos, bueno, ¿cuáles son las características que ustedes notan? ¿Cuáles son las problemáticas, ¿no?, asociadas a ese particular grupo? Y con los adolescentes por principio de cuentas, eran chicos que se habían ido muy pequeños a Estados Unidos y que por algún motivo estaban de regreso en México, ¿no? Entonces, y casi siempre ese regreso había sido, digamos, en contra de la voluntad de los adolescentes, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, para empezar tienen mucha dificultad para socializar con pares, ¿no?, una vez que están escolarizados. También encontraron que hay una incomprensión parcial del lenguaje, es decir, son chicos que, a pesar de que son bilingües, les cuesta trabajo, digamos, los localismos, ¿no? O sea, el lenguaje, el slang, ¿no?, que hablamos en México, ¿no? Entonces, eso dificulta no solamente el proceso de escolarización, sino también dificulta el tratamiento, ¿no? Porque todos estos jóvenes adultos y adultos, pues están en algún proceso de tratamiento en las UNEMs, ¿no? También hay un problema que en los asuntos académicos, porque ellas decían, aquí también no solamente es de integración con los pares en la escuela, sino que ellos, si ya estaban escolarizados allá, ellos hacen de manera diferente las cosas, porque las hacen como las enseñaron a hacer en Estados Unidos, vienen aquí y es un choque tremendo, y eso les causa mucha frustración. Ahora, también encontramos, ellos mencionaban que hay adolescentes que ya tienen las dos nacionalidades, la mexicana y la estadounidense, y que se sienten muy presionados porque para la familia es así como tener oro molido en casa, ¿no? Porque conciben que estos adolescentes en algún momento, o más bien los están preparando para que regresen a Estados Unidos y sean de alguna forma los salvadores económicos de la familia, ¿no? Y pues otro problema es que tienen una falta de una figura de autoridad y de afecto cercana, porque algunos o varios de estos adolescentes no regresan con sus padres, sino los padres se quedan en Estados Unidos y ellos son regresados y viven aquí con abuelos o tíos, ¿no? Para los jóvenes adultos, bueno, las problemáticas que identifican son otras, ya son, digamos, cursan con trayectorias de adicción a alguna sustancia ilegal, pues digamos, de más años. Ya tienen, algunos ya están en procesos legales en Estados Unidos, ya existe un desgaste familiar por los problemas de adicción, también ya por la edad, ya hay mayor presión por parte de la familia para que aporten económicamente, y en ellos, en los jóvenes adultos, las psicólogas, trabajadores sociales y médicos que los tratan dicen que pues es muy difícil establecer con ellos un plan de vida porque está siempre en su cabeza regresar a Estados Unidos. Entonces ellos consideran que en México están como de paso y entonces ¿para qué hacer planes y proyectos aquí, no? Y también, bueno, los jóvenes adultos perciben que en México las normas y todo es más laxo, ¿no? Entonces pueden tener conductas y actitudes mucho más relajadas que los de Estados Unidos, porque al fin y al cabo están en su país y que aquí no les pueden hacer nada, ¿no? Y en los adultos, bueno, las problemáticas
están alrededor de la pérdida del estatus como cabeza de familia, ¿no? Y como autoridad, sobre todo para quienes tienen hijos, ¿no? Porque como los hijos no los conciben como sí es el papá, pero el papá que ha mandado durante muchos años, ahora el papá está aquí y quiere corregir, pues no le hacen caso al papá, ¿no? Muchos ya vienen con enfermedades crónicas agravadas, por ejemplo, diabetes, ¿no? Tienen mucho mayor dificultad para emplearse y sobre todo mucha inconformidad con los salarios que hay en México, ¿no? Siempre hay esa comparación de que yo por una hora en Estados Unidos ganaba tanto y aquí gano tanto por tantas horas de trabajo, ¿no? También lo mismo que los jóvenes adultos perciben que en México las normas son mucho más relajadas y casi todos están implicados en alguna forma de violencia familiar. Ahora, ya hablando del consumo, también el personal percibe, bueno, cuando le decíamos que aparte del consumo, ¿qué otros ya propiamente trastornos ustedes están detectando? Nos decían depresión, ansiedad, y bueno, pues el consumo en diferentes grados, ¿no? De sustancias ilegales, ¿no? Y por ejemplo, un empleado del OIM nos decía, de acuerdo con su percepción, ¿no? Entre el 70 y el 80% de la gente que regresa consume, y no porque sea adicta, sino porque es un asunto recreativo en Estados Unidos, ¿no? O sea, también participa de esta idea que nos comentaban los migrantes, ¿no? Y bueno, aquí un médico nos comentaba que aunado o relacionado con el consumo de sustancias, pues está la ansiedad, la depresión, en algunos casos y a trastornos límites de personalidad. Y otra psicóloga nos comentaba, hay ansiedad que se detona por no conseguir la droga, pero también hay ansiedad pues por no conseguir trabajo, por presiones familiares, por los procesos de adaptación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo perciben, ¿no? Este asunto del consumo de sustancias? Todos dijeron que el inicio o incremento del consumo, o sea, estamos hablando del personal, dio inicio en Estados Unidos y que también allá consumieron mayor diversidad de sustancias. Sin embargo, hay discrepancias acerca de las características del consumo al regresar en México. Por ejemplo, una psicóloga nos comentaba, donde inicia el consumo es en Estados Unidos y regresan acá y pues o lo continúan o lo suspendieron un tiempo, pero de repente otra vez viene la parte de la recaída o un cambio de sustancia, ¿no? A lo mejor ya no se meten coca, ni cristal, ni tachas, ni heroína, pero pues sí siguen tomando y beben como si no fuera a haber mañana, ¿no? Pero sí observo que es más allá, es decir, el consumo de sustancias ilegales pues es más en Estados Unidos, pero como que lo reemplazan por un incremento así excesivo en el alcohol, ¿no? Luego, una trabajadora social decía, como que aquí es menos aceptado el consumo de drogas, ¿no? Es algo como que los frena, ¿no? También hay la presión familiar también como que los obliga un poco a dejar de consumir tanto, ¿no? Eso nos dice una trabajadora social. Pero una psicóloga nos decía, cuando le preguntábamos, bueno, ¿es mayor el consumo en Estados Unidos o aquí en México de esta población? Y nos decía, yo creo que en México aumenta porque pues allá están ocupados y bastante, ¿no? Porque tienen 1 o 2 trabajos y aquí en México como que tienen más tiempo libre, entonces tienen más tiempo para consumir, ¿no? Luego también encontramos como que la percepción del personal es que los adolescentes que ya empezaron a consumir en Estados Unidos, vienen a México y como que traen ese estilo de vida o ese estilo de ser adolescente y como que empiezan a contagiar a los adolescentes mexicanos, ¿no? Bueno, algo que nos interesa mucho conocer, y con esto creo que ya termino, son las limitaciones, ¿no? Que perciben el propio personal en la atención, ¿no? Y cuáles son las estrategias para enfrentarlas, ¿no? Ellos nos decían primero, como ya se los comenté, las dificultades en el lenguaje, ¿no? Sobre todo en los adolescentes. Entonces ellas lo resuelven pues utilizando muchos ejemplos, preguntar de manera frecuente si las entienden, si están entendiendo, si están comprendiendo, ¿no? También decía que, bueno, falta de lugares especializados en drogas ilegales, ¿no? Y para eso pues no encuentran en ellas estrategias porque pues ya excede de sus manos, ¿no? En esto, por ejemplo, ellas cuando perciben que hay un consumo de heroína, por ejemplo, las UNEMs capaz no aceptan personas que estén en este consumo, ¿no? Entonces, pues ellas dicen, ¿y a dónde mandamos a estas personas? Porque en Morelos y en Hidalgo, en este caso, pues no hay lugares, ¿no? Para este tipo de sustancia en específico. Esto está, digamos, relacionado con los criterios institucionales, ¿no? Los criterios institucionales también muchas veces
están relacionados con el nivel de dependencia. Los UNEMAS casi siempre están bajo la lógica de la prevención. Los ha excedido y han tenido que resolver el asunto de no solo ya prevención, sino tratamientos, pero aún así en algunos está muy atravesado con este criterio. Entonces también tienen el problema de dejar población con una dependencia ya grave fuera de tratamiento, ¿no? También otro problema, pues es que algunos pacientes carecen de IMSS o algún seguro que dificulta las referencias, ¿no? Sobre todo referencias al psiquiatra o referencias cuando se trata de hacer exámenes clínicos, ¿no? Ellos cómo lo resuelven, pues como lo resuelve la mayoría del personal de salud que trabaja en este país, ¿no? Recurre a conocidos y contactos personales, ¿no? Es decir, una forma parainstitucional, ¿no? Otro problema es que si bien el modelo de atención enfatiza lo familiar, los criterios de productividad que exige la Secretaría de Salud, pues están basados en el paciente, en tratamientos terminados con pacientes. Entonces ellos tienen que estar buscando como los huequitos para hablar con el familiar, sobre todo cuando se trata de los adolescentes, ¿no? Para que tenga una atención integral, que como se supone que va el modelo, ¿no? Otro asunto que ellas nos decían era la popularización de sustancias nuevas, ¿no? Entre la población, y que ellas pues no tienen realmente las estrategias para atender estas nuevas sustancias. Se tienen que ir haciendo en el camino de técnicas, ¿no? Para lidiar con esto. Otro asunto que mencionaban, pues, es la baja escolaridad que traen los pacientes, esto cuando se trata de adultos jóvenes o adultos, ¿no? Porque, pues, tienen que sustituir las técnicas, ¿no? Muchas técnicas, ellas comentaban que se trata como de leer, que el paciente lea o que responda hasta ciertas preguntas que no entienden, ¿no? Entonces, eso también lo conciben como una limitación. Y otra que, bueno, yo creo que esto ya atraviesa todo el sistema de salud en México, es la falta de recursos humanos en las unidades y la sobrecarga de actividades administrativas. Es muy difícil que una UNEM-CAPA tenga el personal completo que dicta el modelo, ¿no? Entonces, entre poco personal tiene que resolver todos los procesos, ¿no? De atención. Para ello, pues tampoco cuentan con una estrategia hasta ahora, ¿no? Y bueno, estos son los resultados, digamos, o más bien los hallazgos iniciales, ¿no? Aún no son resultados, está iniciando la investigación, testamos los instrumentos, ¿no? Ya ahora los tenemos ya, digamos, mejor elaborados. Y bueno, nos gustaría, como les mencionábamos, recibir retroalimentación acerca de lo que hemos hecho hasta ahora, y pues agradecemos mucho su atención. Muchísimas gracias por la presentación, Shoshana y Nayeli. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la discusión, a las preguntas y comentarios que pueda haber de los participantes. Los que están enlazados a través de Blue Jeans pueden por el chat enviarnos un mensaje de que les gustaría participar, ya sea pueden dejar su pregunta ahí o su comentario, o bien participar verbalmente y nos avisan por el chat para darles la palabra. Y también los que están aquí acompañándonos de manera presencial en la sala, si en algún momento quieren hacer un comentario, también pues nos avisan para darles la palabra. Y empezamos con Yetza. Sí, siempre levanto la mano rápidamente. Shoshana, no sé si ahorita nos ven ustedes, porque si no, si dejan de compartir la pantalla para que nos vean. Sí, espérame, si quieren vernos. No nos vemos, déjame dejar de compartir la pantalla. Ok, bueno. Ya, ahora sí ya te veo completa. Muy bien. Tu cafecito y todo. Salud. Bueno, muchas gracias por la presentación, me encanta este proyecto y bueno, creo que yo ya había visto alguna versión previa de este proyecto y me parece súper interesante. Y nada más voy a hacer dos comentarios. El primero es en relación con los escenarios. O sea, si pensamos en las dificultades al acceso a servicios de salud mental por parte de migrantes de retorno voluntario e involuntario, creo que dos elementos que saltan en todas las investigaciones que hemos hecho al respecto son, por un lado, la falta de detección de los problemas, sobre todo cuando los problemas son del tipo ansiedad y depresión, pero seguramente también con consumo de sustancias puede suceder, y el hecho de que las personas no buscan atención para esos problemas porque tienen otras cosas más importantes en las que pensar en ese momento, ¿no? Entonces ese es un primer eslabón en la cadena de acceso al servicio que está muy, muy perdido. Y el otro es el de la referencia, ¿no? De una vez que llegas a un servicio, pero se necesita algo más especializado de algún otro tipo, no hay para dónde referir. Entonces, dada esa situación, ¿qué tanto influyen los resultados de lo que ustedes están haciendo
el hecho de que me parece que sus escenarios implican ya un cierto grado de acceso. O sea, por ejemplo, si ustedes están entrevistando a proveedores de servicios, pues ellos pueden hablar de personas que entraron en contacto con ellos, y eso implica que ya de algún modo tuvieron algún grado de acceso. En cambio, las personas que no entraron en contacto con ellos, ¿qué les pasó, no? Si ustedes entrevistan migrantes en los servicios, eso no me quedó muy claro, pero si las personas migrantes ya están en un servicio y esa es la fuente de recolección de esta muestra, de algún modo ya tuvo algún tipo de acceso, ¿no? Luego, por otro lado, en muchos de estos estudios sobre los migrantes de retorno, creo que uno de los problemas es que sí tenemos un sesgo de selección importante cuando trabajamos, por ejemplo, en casas del migrante y este tipo de lugares, ¿no? Porque no diría ahorita si están mejor o peor que los demás o cuáles serían sus características, pero de que son diferentes a los que no pasan por esos espacios, pues son diferentes. Entonces, ¿qué tanto eso afecta o cómo se podría manejar? Y eso, les digo, en relación con cómo el acceso en sí mismo, el primer contacto con cualquier tipo de servicio ya es difícil, ¿no? Y luego, el otro tema que es como más general es cómo definimos cuál es el problema que queremos solucionar y qué hacer acerca de ese problema, ¿no? ¿Qué nos gustaría hacer acerca de ese problema? Entonces, visto desde la óptica de servicios de salud médicos, psicológicos, digamos, de la Secretaría de Salud y sus diferentes dependencias, ¿cuál es el problema que queremos atender? Porque en realidad lo psicosocial va mucho más allá de los problemas que caben dentro del tramo de control de una Secretaría de Salud o de un servicio médico o psicológico, ¿no? Toda esta descripción que están haciendo de las sensaciones y de las frustraciones y de todo lo que experimentan las personas migrantes de retorno, va mucho más allá de lo que se esperaría que hiciera un psicólogo en un consultorio o incluso un grupo de atención en salud mental comunitaria haciendo grupos de autoayuda o cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, o sea, me parece como que en muchas sesiones acerca de este tema, una y otra vez planteamos este panorama en el que la mayor necesidad de las personas tiene que ver con cosas que no las va a poder solucionar el sistema de salud. Y entonces, ¿cuál es el papel del sistema de salud ante esa situación, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo lo ven? Porque yo a veces digo, de pronto, a lo mejor habría que ser más humildes y decir, zapatero a tus zapatos, y vamos a quedarnos con lo que sí sabemos hacer y con el cachito que podemos atender, sin negar que existe lo otro, pero como que a veces hablamos de lo otro como si pudiéramos hacer algo al respecto y en realidad no podemos hacer nada al respecto, o qué podríamos hacer, ¿no? Entonces, por ahí va. Ok, gracias, Yetza. Bueno, en cuanto a la primera, sí tenemos la idea de tener como diversos escenarios y no necesariamente sean organizaciones. Por eso, uno de los escenarios que teníamos era cuando llegan cuando entran al país, ¿no? En este proceso en la frontera, y otro cuando llegan al lugar, digamos, destino, no necesariamente en contacto, ¿no? Si es una parte de la población que queremos ver cuáles son sus necesidades, y creemos que es importante rescatar la visión de quienes dan los servicios, pues, para saber qué necesitan, ¿no? Entonces sí tenemos, en esta primera, digamos, estos primeros resultados son como los que hemos ido a visitar ahorita, ¿no? Y con los que hemos estado trabajando, pero sí tenemos muy claro que necesitamos ver qué pasa con la gente que no llega a los servicios, cuáles son las necesidades, si son iguales, ¿no? Sean gubernamentales o no gubernamentales, ¿no? Entonces sí lo tenemos considerado, y de hecho por eso, por ejemplo, en la Universidad de Nicolaita de Michoacán, ¿no? Nos han dado como algunos lugares donde va a ser importante entrevistar que no necesariamente están asociados con organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa parte sí la tenemos. La otra, como tú bien dices, es muy complicado, y la idea, o sea, sería difícil darte una respuesta, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Un poco la idea de este trabajo es saber qué se está haciendo, ¿no? En este sentido de atención a lo que ellos llamen atención tanto desde el sistema de salud como las ONG. Sabemos que en los migrantes, bueno, y eso ustedes saben mucho más, pues realmente los que le entran mucho más son las organizaciones no gubernamentales y van haciendo lo que pueden, ¿no? Un poco lo que nosotros veíamos en esta primera propuesta, como si iba a ser el modelo, es que había lugares donde mucha gente estaba haciendo lo mismo
y ni siquiera sabía, ¿no? Ni siquiera estaba en contacto una ONG con otra, o ni siquiera estaba un servicio, digamos, de salud de la Secretaría en contacto con las organizaciones, y repetían acciones y otras no las hacía nadie, ¿no? Entonces, un poco la idea de este proyecto es conocer qué se está haciendo, qué alcance tiene lo que se está haciendo, y sobre eso pensar posibles opciones, ¿no? O sea, más que a priori decirte, creo que hasta aquí podemos llegar, es un poco ver a partir de la experiencia, tanto de quienes están ya en los servicios, en los lugares de destino, como en los que están cuando entra la gente en las fronteras, pues ver qué se ha hecho, qué de ello ha funcionado, qué no ha funcionado, y a partir de ello generar como ideas, ¿no? Sabemos que no podemos solucionar el problema, sabemos que trasciende, ¿no?, muchas condiciones, pero que creemos que si no partimos de lo que en la realidad existe, en lo que en la realidad se necesita, pues mucho menos vamos a tener ciertos alcances, ¿no? Los resultados aquí sí están muy cargados, por ejemplo, lo que nos dijeron las UNEM, Escapa y demás, pues porque son las que ahorita hemos entrevistado, ¿no? Pero la idea es un poco por eso en la diapositiva que les presentaba Nayeli sobre las estrategias, era un poco ver, bueno, ante ciertas condiciones a lo mejor ya hay unas maneras de resolverlo, ¿no? Pero ante ciertas problemáticas ni siquiera, ¿no?, tienen una estrategia, ¿no? Han ido saliendo como pueden o no lo solucionan, ¿no? Entonces, no sé, y pues sí, o sea, así como decirte cuál sería el alcance sería muy complicado. Más bien es como tener un panorama en este primer acercamiento, y a partir de eso decir, bueno, ante esta realidad, ¿qué posibilidades existen? ¿Cómo podemos trabajar, no? No sé si te respondo más o menos. Sí, gracias. Bueno, ahora damos la palabra a Yetzi, que nos sigue por Blue Jeans, para hacer una intervención. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, muchas gracias por compartirnos este proyecto. Yo es la primera vez que escucho de él, y por supuesto también me parece muy interesante y también muy ambicioso. Me da la impresión de que hay un ejército de investigadores detrás de este proyecto. Y al mismo tiempo también, digamos, por la naturaleza del mismo, me parece muy complicado por el hecho de que encontrar mexicanos retornados es muy difícil, ¿no? Es muy fácil que, digamos, se pierdan entre todos los mexicanos. Y también me parece ambicioso porque, como nos presentaron ahorita, podemos ver una variedad de grupos poblacionales, digamos, al interior de los mexicanos retornados, una variedad de circunstancias y de historias que me parece que si lo que se está buscando es identificar las necesidades y proponer estrategias efectivas, necesariamente se van a tener que desprender de este proyecto como pequeños subproyectos que vayan enfocados a estos grupos poblacionales, ¿no? Es decir, desde los que regresan de manera forzada, voluntaria, ¿no?, los adolescentes, los adultos mayores. Tal vez cada uno de estos grupos tenga necesidades distintas, ¿no?, y por tanto se requieran diferentes estrategias. Bueno, ese es como un comentario muy general. Ahora, una pregunta que se relaciona un poco con lo que dijo Yetza, en la parte de las instituciones o del personal de salud que atiende a los mexicanos retornados, me llama mucho la atención que hayan recabado esta información, en primer lugar porque cuando uno se acerca a los servicios de salud, es la información, o sea, en términos estadísticos de los mexicanos retornados que atienden, en algunos lugares es inexistente, ¿no? O cuando llega a ver es un subregistro, simplemente no los identifican, no saben quiénes de los usuarios que atendieron tienen ese antecedente migratorio. Entonces, en este caso me parece muy estratégico que hayan ido justamente con trabajadores de la salud, con psicólogos, pero en el caso de los médicos, o sea, médicos generales, no sé si los hayan abordado y si se hayan topado con esta dificultad de que no los identifican en
primera instancia, ¿no? Porque tal vez no profundizan en sus historias. Y bueno, otro comentario referente a la información que ustedes captan de los migrantes que han entrevistado, la información sociodemográfica que nos mostraron en una diapositiva, ¿no? Ahí a mí me parece que es sumamente importante recabar también el tiempo de ausencia de México, porque así como sabemos ya la influencia que tiene en Estados Unidos el tiempo de residencia y cómo entre más años acumulados lleven los mexicanos viviendo allá, van formando redes más sólidas, ¿no? Es en México justamente el efecto antagónico, ¿no? O sea, el tiempo de ausencia, entre más años lleven fuera de México, menos redes sociales tienen, ¿no? Menos familiares incluso. Entonces, de alguna forma creo que ustedes sí lo están captando en las entrevistas, pero no en términos como de número, ¿no? O sea, no está tan explícito en esa tabla que mostraron, los años que llevan fuera de México. Y ahí, por ejemplo, cuando te dicen que llevan 30 años fuera de México y que su familia no está en México, podemos imaginar también otras necesidades y otras estrategias, ¿no? Que deberían de dirigirse a esas personas. Y ya para terminar, me gustaría saber cuál fue el criterio que usaron para elegir estas ciudades donde están haciendo el trabajo de campo. Gracias. Bueno, yo te respondo unas y ahorita te dicen las Nayeli. La penúltima de tiempo que llevan, sí lo preguntamos, tienes toda la razón, habría de incluirlo en la tabla porque sí lo preguntamos de manera directa. Entonces, sí podemos tener ese dato y tienes razón, sí cambia como de manera importante el dato. Ay, es que lo veo como en cámara lenta y todavía sigues hablando y entonces me saco de onda. O sea, como que la imagen viene atrasada de mi audio, ¿no? Bueno, ese es uno primero. El otro, para seleccionar los lugares donde estamos haciendo la investigación, lo que tomamos en cuenta fue a dónde regresan más los migrantes de retorno, digamos, como punto final al que llegan, y estos son de los estados a donde llegan más, y pues la frontera, porque ahí es donde ahorita están entrando. En un principio también íbamos a entrevistar migrantes que llegaban vía el aeropuerto de la Ciudad de México, pero ese ya nos cerraron la posibilidad. Entonces así fue como elegimos los lugares en donde entrevistar, ¿no? Es decir, a donde más retornan y las zonas por donde más, retornan, ¿no? Por donde más entran. Esa es la otra. Ok, esta sí que. Ajá, ok. Y las otras te las va a contestar Nayeli. Hola, sí, bueno, no sé si me escuchan porque estoy como atrás, pero bueno, sí es complicado con esto que mencionabas son muy heterogéneos, ¿no? La población en sí, hay adolescentes jóvenes, hombres, mujeres, no es lo mismo un adolescente que regresa a un estado cercano a la ciudad, como uno que regresa a un estado que está menos cercano a una población que está más alejada de la ciudad. No es lo mismo una mujer, un hombre, etcétera, etcétera. Y sí, lo que nos damos cuenta es que las necesidades dependen mucho de la trayectoria de vida de cada migrante, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es que el personal está muy consciente de este asunto, ¿no? Y sí es lo que mencionaba sobre, estadísticamente está un poco oculto el asunto de si están atendiendo a migrantes o no, porque no lo reportan. Nosotros contamos como con cierta, digamos, nosotros trabajamos antes de este proyecto en un proyecto de centros de salud, de atención primaria en la Ciudad de México. Quedaron hechas relaciones muy buenas con médicos, con trabajadores sociales, enfermeros,
con personal administrativo. Entonces, eso nos está dando, o nos ha dado una ventaja, porque nosotros nos hemos acercado con ellos, con el personal directamente, ¿no? Con el que ya se forjó un vínculo, y preguntamos, oiga, ¿ustedes de casualidad han atendido migrantes, no? ¿Saben o no? Claro, hay muchos que no dicen, no, pues quién sabe, porque aquí nada más se les pregunta qué vienen, se les resuelve la necesidad y bye. Pero también sí hay, sobre todo los trabajadores sociales, sí se dan cuenta que han sido personas que no han estado en México, que vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ha sido una entrada, ¿no? Del médico en particular que aquí presentamos como el extracto, es un médico que está dentro de una UNEM, ¿no? Es decir, ya está ahí como institucionalizado y ya conoce las trayectorias, ¿no? De la gente que acude a la UNEM, ¿no? Entonces, la estrategia un poco que pretendemos utilizar, esto sí fue como el inicio, ¿no? Pero es un poco esta bola de nieve, contactar con las personas, el personal de salud con quienes ya hemos tenido contacto, ¿no? Y preguntar así de cara a cara si sabe sobre migrantes, si ha atendido a personas que hayan vivido fuera de Estados Unidos. Y como les decía Shoshana, si no presentamos en la diapositiva los años que han estado en Estados Unidos, pero realmente como lo que hemos hecho, eso quizá no lo mencioné, las entrevistas que hacemos son de 2 horas, 3 horas. Entonces rescatamos casi la trayectoria desde que parten de México hasta que regresan. Entonces tenemos los años, no solamente los años de estancia allá, sino las ciudades, los trabajos en los que han estado involucrados. O sea, hay mucha información, pero bueno, ahorita estaba imposible comentárselas, no solo por el tiempo, sino porque no somos un ejército de investigadores, somos como 5. Entonces, bueno, sí, es muy difícil el análisis de todo esto. Pero sí, esa es como la ruta que pretendemos seguir para llegar a los migrantes retornados, porque como bien dice, se ocultan mucho en la población. También estamos trabajando con organizaciones de migrantes retornados, ¿no? Lo cual nos abre este espacio, ¿no? Para contactar, ¿no? Con estas personas que se ocultan en la población, ¿no? Y bueno, creo que esas son las preguntas que tenías. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra a Olga Otgers, de aquí del Colegio de la Frontera. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto Shoshana y Nayeli. Mi pregunta tiene que ver también un poco con la cuestión de los escenarios y también con lo de las estrategias que mencionaban. Tengo la impresión de que por la manera como se construyó metodológicamente la investigación, se están centrando fundamentalmente en formas de atención biomédica, ¿no? Y quería preguntarles si dentro de las estrategias han ustedes identificado de manera más o menos frecuente o consistente otras formas de atención, en particular con la cuestión de las adicciones. Por supuesto, la duda tiene que ver con si se recurre o no a centros de rehabilitación que podrían ser religiosos o de otro tipo, o 12 pasos, etcétera. Pero también en términos más generales, si han identificado estrategias de búsquedas de atención que no vayan hacia lo biomédico, que tengan que ver ya sea con medicina tradicional o con otro tipo de atención que venga del ámbito religioso, o incluso con prácticas esotéricas, ¿no? Si se acude a estos nuevos mercados de productos terapéuticos esotéricos, si han encontrado ustedes dentro de las estrategias que reportan los migrantes retornados algunas otras formas de atención. Y muchas gracias, creo que es un trabajo excelente y por supuesto nos gustará seguir dialogando con ustedes a lo largo de los próximos meses o el tiempo que dure el proyecto. Sí, mira, dentro de la entrevista, uno de los temas que abordamos es la búsqueda de atención, no solamente en Estados Unidos o cuando ya presentan algún problema asociado, digamos, con su estancia allá, con la trayectoria, con el retorno, sino como queríamos hacer esta como comparación, digamos, sobre su conocimiento de la atención o de sus problemas médicos, de enfermedades, padecimientos, etcétera, a lo largo de la vida, indagamos
antes de o sea, cuando vivían en México, antes de pensar en irse a Estados Unidos, se habían transitado por alguna enfermedad que recordaran, algún malestar, ¿no? O sea, la habían pasado muy mal, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a rescatar esto precisamente que tú dices, porque sí, como la mayoría vienen de localidades, digamos, rurales, tienen mucho contacto con formas de autoatención que provienen de la medicina tradicional, es decir, el uso de herbolaria, recurren a formas religiosas, que ese es un punto que me gustaría tratar en particular, y recurren también pues a a los típicos consultorios que están dentro de las farmacias, ¿no? Hemos encontrado como de manera consistente que es gente como muy religiosa. O sea, no quiero decir católica o cristiana, sino religiosa, no tiene alguna creencia, porque en sus discursos siempre está el asunto de hay un Dios que me protege gracias a mi Dios, yo por tenerle fe, etcétera, etcétera. O sea, sí hay como este factor que sí ayuda, o sea, vemos que sí ayuda sobre todo para enfrentar la nostalgia, para enfrentar los momentos, digamos, más críticos, como cuando los han detenido, los han detenido en Estados Unidos, ¿no? Cuando en alguna ida hacia Estados Unidos los detiene migración y los regresa, cuando se han visto como en el trayecto, como en este asunto de no hay agua, ya se quedaron 3 en el camino, tal, les preguntas, bueno, ¿y usted qué hacía? Yo rezaba, yo le pedía a la Virgen, yo pensaba en mi familia, tenía mucha confianza en mi Dios porque estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces yo debo tener una recompensa por estar haciendo las cosas bien, porque estoy tratando de conseguir recursos para mi familia, ¿no? Y son 3 migrantes que recurrieron a la Santa Muerte. Y fue muy chistoso, bueno, ahorita no les voy a contar toda la historia, pero es chistosa porque vemos este como trayecto de esta creencia que pensamos que va de México hacia Estados Unidos y encontramos que más bien viene de Estados Unidos hacia acá, es decir, ellos empezaron a creer en la Santa Muerte estando en Estados Unidos por contacto con otros migrantes, ¿no? Esa es una. Otra, sobre todo los que cursaron un proceso legal en Estados Unidos por posesión o venta de drogas, como parte del programa ellos platican, ¿no? En Estados Unidos sí tienen este asunto que van a las cárceles o a los lugares donde los tienen detenidos, grupos de AA y grupos cristianos, ¿no? De evangélicos, pues, ¿no? Entonces ellos sí se ven poco a poco involucrados en este asunto y es algo que traen a México, ¿no? Y es muy chistoso cuando uno habla no chistoso, es interesante, cuando habla con el personal de las UNAMs, porque ellas dicen, fíjese que cuando ellas también averiguan o terminan por darse cuenta de qué otros servicios se han utilizado, sobre todo para lidiar con el consumo de drogas, ¿no? Y nos dicen, muchas veces notamos que las personas que ya pasaron por un proceso legal allá están como más habituados a estos grupos de autoayuda, ¿no? O de ayuda mutua, que no es lo mismo, que los mexicanos, que nuestros usuarios que nunca han ido a Estados Unidos, ¿no? Que son más reacios a estos grupos. Las personas que vienen y ya pasaron por estos grupos son más susceptibles a que aquí la familia los meta o digamos, ellos mismos busquen el grupo y estén ahí un tiempo, ¿no? A que los mexicanos que nunca han ido, ellos son como que más reacios a ellos, ¿no? A estos grupos. También otras estrategias que encontramos y que menciona el personal y mencionan los migrantes son este asunto como ya muy conocido de jurar, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba una psicóloga que en un migrante que ella atendió decía, él va, viene, porque creo que ya tiene la ciudadanía americana. Y cuando va a Estados Unidos ya saben que allá se destrampa. Entonces, cuando regresa la familia, lo primero que hace cuando regresa a visitar la familia es llevarlo a jurar para que no beba mientras esté en México, ¿no? Entonces, sí hemos visto como estas otras estrategias y sí, pues por nuestros antecedentes de investigación, que en algún momento ya abordamos medicinas alternativas y complementarias, sí pretendemos darle un espacio, ¿no? Un espacio importante dentro de los temas a tratar y como sobre todo de los análisis, ¿no? que obtengamos de toda esta investigación. Muchas gracias. Muy bien, antes de dar paso a otra intervención, tenemos aquí un comentario que nos dejaron en el chat de Blue Jeans, que voy a hacer lectura. Dice, por parte de la Dirección de Sanidad Internacional en Tamaulipas, a ver, un momentito.
Sí. Hemos visto en los módulos de atención para los repatriados que maneja la Comisión de Salud Fronteriza y en los cuales llevamos un trabajo conjunto que hay necesidad de crear un plan estratégico de salud mental integral. Es difícil dar seguimiento a estos pacientes por su calidad misma de migrantes, tienen un desplazamiento muy errático y que representa una gran dificultad para darle seguimiento. En otras patologías que probablemente se pueda dar una consulta de atención médica primaria, pero en lo psicológico el tiempo que pueden tener con cada migrante solo equivaldría a una valoración muy superficial y limitada. Y básicamente solo tenemos contacto con ellos en los puntos de entrada designados por el Instituto, por el IMN para las repatriaciones, me imagino que es el Instituto Nacional de Migración al que se refiere, por el trabajo en conjunto que se realiza entre los módulos, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud del Estado, al detectar casos que requieran de referencia a otro nivel de atención. Se realiza la misma, pero sí nos vemos muy limitados. En cuanto a que el paciente acuda al seguimiento de sus casos por su misma necesidad de movilizarse. Estamos de acuerdo en que la salud mental es un tema de vital importancia en esta población, ya que a simple vista son personas que regresan derrotados al país. Es una derrota moral, económica, emocional, etcétera. En Tamaulipas actualmente la Dirección de Sanidad Internación se encuentra trabajando estrechamente con la Dirección de Epidemiología del Estado en atención y recopilación de algunos datos. Bueno, ese es un comentario solamente que deja pues esta Dirección de Sanidad en Tamaulipas, y ahora le damos la palabra a Bersaida, estudiante del doctorado en Estudios de Migración aquí en el Colegio de la Frontera Norte, que está siguiéndonos por Blue Jeans. Hola, buenos días, gracias por esta conferencia. Por ahí no abro el video, solo quiero saber si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, bien. Bueno, un poquito un comentario sobre el tema, habiendo sido psicólogo de atención a repatriados en una parte de la frontera norte. El tema de las adicciones era algo que preocupaba y que siempre en un equipo multidisciplinario era tema de conversación, por el hecho, un gran número de personas deportadas que habían estado ya sea en un centro de detención migratorio, en una hielera o incluso en prisión, y referían haber sido consumidores de tiempo atrás, pero no recientemente, es decir, con un periodo de abstinencia ya sea prolongado, ¿no? Entonces, esto asociado a las otras condiciones de salud mental, ansiedad, rasgos depresivos, se notaba un riesgo latente de recaídas, y analizando el contexto no hay como equipo no encontrábamos una respuesta a programas de prevención de recaídas. Lamentablemente no lo hay, y es algo también que ha llamado, que nos llamaba mucho la atención, que personalmente llamaba mucho la atención, cómo preparar o cómo hacer quizás un programa para que estas personas deportadas sean conscientes o hagan conciencia de los riesgos que tienen para la recaída. Muchos de ellos no reconocen, porque bueno, estaba esto, lo que mencionaba anteriormente, el juramento, ¿no? No, ya no lo voy a hacer porque quiero trabajar, quiero salir adelante, quiero hacerlo por mi familia, pero sabemos que la adicción va más allá de un juramento, va más allá de un deseo de no consumo, ¿no? Eso, por ahí va mi comentario. No sé si me explico, que era que es una necesidad, un programa de prevención de recaídas. Sí, digamos, es una necesidad nacional, no solo con los migrantes, ¿no? Que hay como poco trabajo en torno a la prevención de recaídas en personas con problemas de consumo de drogas, ¿no? Entonces, un poco
aprovechando tu pregunta, no tengo la respuesta porque, digamos, es parte de las estrategias que falta realizar, ¿no? Pero creo que un elemento que les mencionaba Nayeli, que es importante también aquí rescatar, es que también queremos como no necesariamente ver la parte que no ha funcionado, sino también las posibles acciones que han funcionado, ¿no? Entonces, sí es cierto, por ejemplo, que el juramento no es suficiente bajo un problema, pero también es cierto que la gente deja de consumir por un año, ¿no? Y logra pasar todo el proceso de abstinencia, todos los síntomas fuertes, ¿no? Y acaba el tiempo y entonces está pensando cómo vuelve a consumir. Entonces, un poco la idea del proyecto también es rescatar esas posibles acciones, tanto de los migrantes como de quien da el servicio, que de alguna manera han funcionado y conocer por qué han funcionado y poderlas rescatar también, ¿no? Como para tener otras posibles opciones como de propuestas para la atención, ¿no? Y bueno, pues sí, esta condición de prevención de recaídas es uno de los problemas más graves a nivel nacional para la atención de las adicciones. Sí, muchas gracias. Muy bien, tenemos un comentario que nos dejó aquí Jenny Hernández, también, bueno, una pregunta y después un comentario. Dice, ¿habría una manera de que este servicio de atención a la salud de las personas retornadas pueda ser difundido desde el lugar de donde están retornando? Es decir, compartir esto con la Embajada de México en los Estados Unidos, consulados, organizaciones, centros de detención, medios de comunicación hispanos, etcétera. Y luego comenta, aquí en la comunidad en donde vivo y las organizaciones con las que colaboro es muy frecuente conocer a las personas que están en procesos de retorno, ya sea de deportación o voluntario. Es una manera de crear una red de seguimiento de estas personas, podría ser parte de las estrategias. Entonces, no sé si tengan algo que quisieran comentar en relación a esto. Bueno, en relación a lo segundo, pues si ella está en contacto, ya está ahí, nos dice dónde está y nos comparte sus datos, pues sería maravilloso como para parte del proyecto, ¿no? Ella dice que trabajan ahí en la comunidad. Y digamos que en un principio, cuando se empezó este proyecto, estábamos en contacto con la gente de la Secretaría de Salud, que se encarga también del trabajo que se hace en las ventanillas de salud en Estados Unidos, y había la posibilidad de compartir esta información allá también. La verdad es que ahorita, con todo el cambio, no sabemos si habría posibilidad también de tener contacto con la gente que está trabajando en Estados Unidos. Sería maravilloso, ¿no? Porque permitiría como ampliar los resultados, a dar a conocer los resultados de la información. Pero sabemos que antes las ventanillas tenían contacto entre los que llegaban aquí y hacían algunos trabajos de psicología en conjunto, pero realmente ahorita, pues, ojalá y se pueda mantener como esta relación, ¿no? Y si nos pasa sus datos, sería, pues nos encantaría poder platicar con ella, ¿no? Sobre el contacto que tiene con los migrantes. Muy bien, le haremos saber ese mensaje también. Y bueno, gracias. Me voy a dar la palabra en vista de que ahorita no hay todavía alguien que la esté solicitando, y pues muchas gracias por su presentación, muy interesante. Es un tema que bueno, de alguna manera hemos explorado también, particularmente el consumo de sustancias, y más desde una perspectiva de formas de atención alternativa, los grupos de ayuda mutua, los grupos también religiosos. Pero en particular yo estuve también trabajando en un tiempo muy corto, una investigación muy corta, de un año, en donde estuve explorando particularmente el consumo de sustancias en migrantes, tanto deportados como indocumentados en Estados Unidos. Entonces, muchas de las cosas que ustedes estuvieron refiriendo en su estudio, pues son similares a algunas de las cuestiones también que fui encontrando en ese estudio en particular. Y bueno, ahí tengo algunos comentarios muy breves en relación a eso. Y también preguntarles cómo lo están abordando ustedes, ¿no? Cuando yo hice este estudio, a mí lo que me interesaba conocer era también la trayectoria del proceso de salud, de enfermedad, atención del consumo de sustancias. Entonces, cuando hacía las entrevistas, exploraba desde su lugar de origen, las prácticas de consumo y cómo fueron cambiando durante todo el trayecto y el retorno a México, y bueno, encontraba similitud a lo que ustedes dicen, cómo
cómo aumentan y se diversifican el consumo de sustancias una vez en Estados Unidos y cómo disminuye estando en México. Entonces, me preguntaba si ustedes en la exploración que están haciendo también van siguiendo como la trayectoria de estas condiciones de salud mental entre las que entra el consumo de sustancias y lo que van encontrando en estas trayectorias. Veo que la mayoría de las personas a quienes está enfocado el estudio son hombres, no sé si hay mujeres también, pero en mi caso el estudio lo hice solamente con hombres y encontraba que muchos de los elementos que tenían que ver con las experiencias del consumo, pues también podrían ser analizadas considerando la cuestión del género. Por ejemplo, el consumo que se agrava o que aumenta, digamos, cuando ya no pueden ser proveedores de la casa, cuando tienen problemas familiares, más por no seguir cumpliendo como este rol que se espera como proveedor o como el jefe de familia. Entonces, cómo de alguna manera esta condición de género también estaba afectando otras cuestiones emocionales que a su vez desencadenaban otros problemas como el consumo de sustancias. Entonces, ver si ustedes están considerando este eje de género para analizar estas condiciones de salud mental de esta población. Y bueno, mi último comentario también se relacionaba con el comentario que hacía Yetza al inicio. Me surgía también la pregunta dónde estaban contactando a esta población. En mi caso, cuando yo hice este estudio, debido a que me interesaba particularmente el consumo de sustancias y sabía que algunas de estas personas difícilmente llegaban a albergues o a alguna otra institución porque algunos de ellos no reciben o no son bienvenidos en estas instituciones precisamente porque están activos en el consumo aún, en el retorno, me preguntaba si yo los contacté directamente en lugares donde ya estaban recibiendo una atención para el consumo de sustancias, centros de rehabilitación y algunas otras asociaciones. Entonces, creo que eso sí da un perfil bien distinto de lo que se puede encontrar en cuanto a las necesidades y pues también al desarrollo de estrategias, ¿no? Porque algunos de ellos llegaban justamente a estos centros de rehabilitación como a un refugio, porque no tenían dónde vivir, porque no tenían redes sociales, entonces llegaban ahí como en búsqueda de refugio y de paso empezaban a trabajar la cuestión del consumo, porque para varios de ellos decían que pues consumir sustancias en México era una condición mucho más complicada, ¿no? Que en Estados Unidos, que podían conseguirla mucho más fácil, que podían conseguir dinero y que algunos de ellos decían, bueno, es que yo experimenté la pobreza llegando a México en esta condición de consumo, ¿no? Porque no tengo dinero, porque sería vivir en la calle completamente si yo continuara consumiendo. Entonces, bueno, una cuestión allí que permitía ver como la comparación que ellos hacían del estilo de vida en México y en Estados Unidos consumiendo sustancias, ¿no? Entonces, me preguntaba si ya mencionaron un poco acerca de cuáles son estos espacios donde ustedes tal vez intentarían diversificar como esta muestra, digamos, o esta población para pensar en otras condiciones o captar otros elementos en sus condiciones de salud mental. Sí, nosotros, bueno, como lo mencionamos, la población de la que ahorita hablamos fue captada en los UNEM-ESCAPA, ¿no? De Hidalgo y de Morelos. Es decir, es población institucionalizada, ¿no? Eso hay que tomarlo en consideración. Nos falta abrir los espacios de población no institucionalizada, digamos, ¿no? Que sería, estamos seguras, porque así también lo reporta la literatura, sería muy, muy distinta, ¿no? Porque entonces hablaríamos de, bueno, están considerándolo como problema para buscar atención, no lo consideran un problema el asunto de la dependencia, ¿no? De quienes aún no llegan a estas instituciones, saben dónde acudir, o sea, son otros problemas, ¿no? Nosotros, ¿cómo abordamos el consumo, no? La trayectoria de consumo, sí, así como lo hacemos como con la trayectoria de padecimiento, enfermedad, malestar, etcétera. Nosotros, una vez que iniciamos a hablar sobre consumo, preguntamos antes de su partida a Estados Unidos, ¿no? Si en algún momento habían considerado
problemático el consumo del alcohol, de alguna otra sustancia, y en su familia existía como este asunto de hay una fiesta y bueno, es consumir demasiado, ¿no? Esos consumos como explosivos. Preguntamos sobre el consumo durante el trayecto, ¿no? Durante la estancia en Estados Unidos y a su regreso. Queremos abordar toda la trayectoria hasta el momento de la entrevista, ¿no? El asunto del género sí, es cierto, o sea, no, hasta ahorita no lo hemos considerado como tal porque nada más ha habido una mujer en lo que de mexicanos retornados, solamente ha sido una mujer la que hemos entrevistado. Entonces, para, digamos, analizar un poco, empezar a abordar los discursos de los varones, hemos estado leyendo un poco sobre la construcción de masculinidades, ¿no? Pero sí necesitaríamos como ampliar nuestra población, ¿no? Para ver las diferencias, las similitudes de hombres, mujeres, etcétera, porque sí, definitivamente el consumo tiene que ver con este problema de los roles, cuando ellos pierden el estatus que tenían, ¿no? Porque mientras estaban en Estados Unidos, ellos decían, bueno, allá se consume droga y es algo que reporta la literatura también y que ellos nos los han dicho por la presión, ¿no? O sea, es verdaderamente como para trabajar más, ¿no? O sea, para seguir trabajando, produciendo, porque eso, y al seguir produciendo allá, mandar dinero acá, pues les da un estatus en la familia, ¿no? Ya sea nuclear o extensa, mismo que pierden cuando, y bueno, es que es muy o sea, es heterogéneo, ¿no? Algunos pierden ese estatus cuando regresan a México y cuando pues ya no pueden estar produciendo la cantidad de dinero que producían en Estados Unidos, ¿no? Sí, definitivamente eso los atraviesa mucho, ¿no? Como atraviesa pues a los varones mexicanos, ¿no? Que ya dejan de tener como este rol de proveedor, ¿no? Aparte también, pues es este asunto de cómo lo recibe la familia, porque ha habido entrevistados que nos dicen, bueno, yo me le paré en la puerta a mi mamá, ya llegué, ¿no? Y la mamá, ¿y por qué? ¿No tenías que estar allá? ¿No? Entonces ellos lo reciben así como que, qué caray, o sea, ya ese lugar que ocupaban en la familia lo van perdiendo porque pues dejan de ser como la fuente, ¿no? De dinero. Entonces, el asunto de integrarse a esa familia, cuando ellos dicen, bueno, voy a llegar y me van a abrazar y porque me han extrañado, pues no es cierto, no siempre sucede así, y eso les trae mucha presión, decepción, y también pueden ser los detonantes, y no del consumo de las sustancias ilegales y de alcohol, ¿no? Y sí, otra vez nos faltaría como abordar a esta población no institucionalizada, ¿no? O sea, a personas que no sean pacientes o no hayan sido pacientes de los UNEM-ESCAPA, ¿no? Porque, como decían en un inicio, sí, eso ya nos dice que es población que ya tuvo acceso, ¿no? Pero ¿qué sucede con la población que retorna y que no tiene acceso o no ha tenido simplemente como el asunto de me está generando un problema la dependencia? Porque también muchos de los que llegan a las UNEM-ESCAPA no es que lleguen así totalmente como voluntarios, sino son la familia, por lo general es la esposa, quienes los lleva, ¿no? Los incita, ¿no? A ir, ¿no? Porque pues ya hay problemas de violencia intrafamiliar, hay problemas como de custodia con los niños, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen que asistir, ¿no? Para empezar a solucionar todos estos problemas. Ay, no sé si respondí la pregunta. Sí, claro que sí. Bueno, pues creo que son todos los comentarios. Les queremos agradecer mucho por su presentación, muy interesante, y claro que estaremos interesadas en continuar conociendo los avances de ese proyecto, que suena como muy, además de relevante, pues muy interesante la forma en que lo están abordando, el estudio de las trayectorias, que bueno, es uno de los temas que se ha discutido mucho en este seminario y que creemos que es una perspectiva metodológica que permite como tener una visión más amplia de los procesos de salud, enfermedad y atención, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso. Y bueno, aquí dejan varios de los participantes en Blue Jeans también agradecimientos y felicitaciones por su participación. Y bueno, también les recordamos que la información relativa al seminario, desde los videos de las diferentes presentaciones que hemos tenido, como alguna bibliografía especializada, la pueden encontrar en la página del seminario, que es migracionsalud.wixsite.com/migración-salud.
y cualquier duda la pueden consultar también a través del correo del seminario con Xochitl Olmos. El correo es migracionsalud@gmail.com. Y pues también recordar que aunque el seminario es virtual, pues también pueden tener una participación de manera presencial en el Colegio de la Frontera Norte, si es que en algún momento están por Tijuana. Esta es la última sesión de este año que tenemos, de 2019, y bueno, retomaremos y les estaremos informando acerca de las sesiones en los próximos meses, ya en 2020. Y pues muchas gracias de nuevo, Shoshana y Nayeli, por presentar esta investigación que está en curso. Gracias a ustedes. Bye, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.